FM Unpaz. Ciclo de entrevistas. Hoy tenemos el honor de entrevistar a un gran actor y director y un excelente maestro de actores. Él es Manuel Vicente. Buenos días, Manuel. Bueno, buenos días, un gusto para mí compartir todo este copete que iniciás. Es un halago muy grande, un poco exagerado, pero que te agradezco mucho. Nuestra idea básicamente, Manuel, es charlar un poco sobre tu carrera, sobre tu actualidad y sobre tu rol docente. Sabemos que en este momento estás dando una tutoría aquí en la Fundación Sagay, donde estamos. Contanos de qué trata. Bueno, acá en Sagay, en la Fundación específicamente, que hace una gran tarea para los actores. La Fundación, entre otras tantas cosas, en una buena parte tiene que ver con el entrenamiento para los actores. Yo coordino lo que tiene que ver con la actuación frente a cámara, donde hacemos seminarios para los actores, donde entrenamos en el espacio del actor frente a cámara. Y a la vez también tenemos un espacio de tutoría que tiene que ver con la posibilidad que tienen los actores socios de traer proyectos para ser analizados desde el punto de vista del guión, para ser analizados como tales, como proyectos, para tener disponibilidad con los actores, para poder, poner en acción alguna escena de investigación, poner en juego el material sobre el cual están trabajando. Por otro lado, también hacemos coach para los actores que te están enfrentando un personaje, que están creando algún personaje en alguna serie o película, o también ayudar a la preparación de un casting, por ejemplo. Es decir, el actor llega con la alternativa de tener un espacio de entrenamiento y de coaching, y a la vez en algún punto asesoramiento sobre la tarea que están desplegando, sobre cualquier proyecto que tengan en ciernes. Sabemos que con tu taller de actuación frente a cámara recorriste gran parte de la República Argentina. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Con Sagay, con su plan federal, recorremos distintas ciudades del país con el mismo sistema del que hablábamos con respecto a los entrenamientos de actuación frente a cámara, es decir, llevar allá la posibilidad de entrenamiento para actores. Hemos estado en Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Misiones, Rosario, en fin, distintas ciudades. Y bueno, es una experiencia exquisita, sobre todo para nosotros, para el equipo nuestro, Nahuel de Ana, Vero Snake y yo, la alternativa de poder trabajar con actores de distintos puntos del país. Y bueno, en un punto somos todos actores argentinos, pero culturalmente hay identidades y diferencias, particularidades, y eso es de una riqueza muy grande, encontrar el tono, trabajar sobre lo que tiene que ver con el concepto en cada una de las ciudades, ¿no? Nosotros siempre decimos aquello tan remanido pero tan preciso y elocuente que es el pinta tu aldea, ¿no? Contar la propia historia, evitar los centralismos desde todo punto de vista, combatirlos en lo que podemos, ¿no? En el sentido de poder acceder a un entrenamiento de este tipo sin tener que venir a Buenos Aires, y a la vez también de instar a contar la propia historia, porque a veces uno termina convergiendo en contar solo historias urbanas o lo que tiene que ver con lo que sucede en las grandes ciudades, y nos perdemos la alternativa de contar los grandes cuentos. ¿Cómo era la televisión cuando vos te iniciaste? ¿Cómo era actuar para televisión cuando te iniciaste? ¿Y cómo fue tu primera vez frente a cámara? A mí me tocó todo lo que tenía que ver con la formación y mis inicios en toda la dictadura, de modo que en algún punto todo lo que tenía que ver con lo cultural era marginal directamente, porque específicamente lo que acabo de decir, lo que tuviera que ver con lo cultural era marginal directamente, casi clandestino, o absolutamente superficial, pasatista y de celofán. Entonces, ser actor era, por un lado, estar con profesores particulares, porque el conservatorio no respondía como hoy en día. Afortunadamente no tenía los contenidos necesarios y buenos. Ir a estudiar al conservatorio no era lo recomendable en esa época. Entonces estaban los profesores privados, algunos todavía vigentes por siempre, pero algunos con Raúl Serrano, Fernández recientemente desaparecido, Agustín Arezo, Gandolfo, todos estos maestros. Y entonces la formación el teatro era de resistencia, y entonces la televisión, y además también era muy purista la formación, y en aquel entonces se decía que la televisión no era recomendable. Directamente los profesores de teatro no te recomendaban ir a la televisión, cosa que ellos se autocritican hoy con el paso del tiempo, pero era tan dogmático en un punto que la televisión era la berretada cultural, y entonces un actor no iba a hacer eso. Y bueno, era un poco fundamentalista en eso, y por supuesto los actores jóvenes lo éramos. Cuando llega la democracia, claro, se desobtura algo muy importante y aparece un mar de cosas y de posibilidades, y empieza a haber programas testimoniales de todo lo que había ocurrido.
ocurrido. Y entonces empezamos a trabajar los actores que antes no habíamos llegado a la televisión. Y había una productora, la productora Susana Rudni, absolutamente vigente y trabajando, mi amiga Susana. En aquel entonces tenía un programa que era emblemático, que se llamó Compromiso, en Canal 13. Era y es emblemático porque quizás es uno de los primeros programas, junto con Los Miedos, recuerdo, que empezaba a hablar de otras cuestiones, que se empezaban a escuchar otras cosas. Era como una especie de primavera, no en lo estrictamente político, sino en todo, en el amor, en el sexo, en la libertad, porque estaba todo coartado, no solamente lo expresamente político. Y en ese programa era un elenco estelar, era Solá, Ana María Picchio, Susú, grandes actores y otros nombres que no me vienen a la cabeza ahora. Pero estaba un muy joven Ricardo Darín, que también hacía sus primeras... No, Ricardo labura desde muy chico, pero digamos cuando empezó a hacer ese giro en su carrera, que ese camino que empezó en ese momento y que termina en este gran actor internacional, que fue su primer programa, entre comillas, serio, antes de ser galán y de ser un galán juvenil y adolescente. Y entonces mi primer bolo fue con Ricardo, me acuerdo, con Darín, que yo cuando me llamaron para ese programa temblaba las patitas, era muy pibe, y recuerdo eso, me acuerdo de estar nervioso atrás de un tapón a salir a hacer la escena, que además era un mundo para mí, yo veía el programa, los admiraba mucho, y cuando llegué ahí fue una especie de bautismo para mí inolvidable. No guardo ninguna anécdota particular que otra que no sea el nivel de tensión que tenía en las patas, y supongo, no lo tengo grabado, que debe haber sido una porquería ilustre lo que hice, a juzgar por cómo me sentía, debe haber sido un adoquín duro, pero bueno, ahí arrancó la televisión para mí. Y si de ilustre hablamos, no nos podemos olvidar de tu papel coprotagónico en la película El Ciudadano Ilustre, la película que protagonizó Oscar Martínez y fue dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat. Recordemos que en esta película había un ciudadano que volvía a su pueblo y allí lo recibía el intendente, este personaje tan rico y particular que compusiste. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Sala, Daniel Mantovani. Sabemos que recibiste una crítica no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Nos gustaría que nos cuentes cuál fue la recepción de tu personaje, no solo en Argentina, sino en el mundo. La película tuvo un itinerario internacional muy grande. A mí me llegan siempre por mail los afiches, el afiche de la película con su recorrido por el mundo, ¿no? Con sus epígrafes en chino, en francés y demás. Lo cierto es que alguna vez, luego del estreno y luego de la recorrida internacional, hablando con Gastón, con uno de los directores, con Gastón Duprat, él me contaba algo que me quedó muy grabado, que me decía que él, que había recorrido con la película, y entonces había estado en cada una de las presentaciones en cada país, en los estrenos en cada país, me comentaba que lo curioso era que con el personaje mío, tratándose de un político puntero que nosotros consideramos tan argentino como es el personaje del intendente de este pueblo, pero sin embargo Gastón me decía que en Turquía, en Brasil y en Holanda se reían en los mismos lugares que nos reímos nosotros con este personaje. Y él lo decía risueñamente, como diciendo lo que acredita que este tipo de tipos existe en todos lados. En cada lugar tiene su propio folclore, pero dice no se perdían ni un pliego del humor de este personaje, del humor, digamos, de la parte del encuentro que tenían, el reconocimiento con esos tipos de personajes, que es internacional, ¿no? El chanta político me parece que también puede ser holandés o sueco, no hay problema. Claro. Antes de finalizar esta entrevista, quería contarles que Manuel está haciendo una obra de teatro en el Multiteatro Corrientes 1283 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llamada Gente Feliz, dirigida por José María Muscari, que va de miércoles a domingos. ¿En qué horario, Manuel? De miércoles, jueves y viernes a las 21, los sábados 20:30 y 22:30 y los domingos 20:30. ¿Podrías contarnos de qué trata? Es una comedia de Muscari, escrita y dirigida por José María. Es una comedia, definitivamente, en el sentido de que lo que vas a encontrar ahí es la posibilidad de reírte mucho. Justamente lo que tiene Muscari es eso, que mete, digamos, la nariz en las cuestiones que todos reconocemos de un grupo familiar, una juntada familiar, entre bisabuelos, abuelos y nietos, 8 personajes, 4 generaciones, y el encuentro y el desencuentro entre las generaciones. Está buenísima, vengan a verla. Está muy buena. No paras de reírte un momento. Me encantó, me reí como nunca. Llena de emociones. Muscari un capo.
Y llegamos así al final de este ciclo de entrevistas por FM UNPAS. Muchas gracias Fundación Sagay, muchas gracias Manuel. Al contrario, un placer para mí, un gusto. Muchas gracias. FM UNPAS, ciclo de entrevistas.